Hay un pueblo allí tendido, un jardín de hortensias y amapolas. Y los sueños se arreglan sin al sol de la mañana sin y un amigo fiel allí te espera en Bonao. Bonao es un pueblo que marca la entrada al Cibao. Está prácticamente en el centro de la República Dominicana, 85 kilómetros de distancia de Santo Domingo. Es la capital de la provincia Monseñor Noel, que se encuentra delimitada por las provincias San Cristóbal y San José de Ocoa al sur, Sánchez Ramírez y Monteplata al este y La Vega al norte y al oeste. La fundación de Bonao o Villa de las Hortensias, como también se le conoce, se da prácticamente con la llegada de los colonizadores españoles a la isla. Bonao se funda en el 1494, lo hace Bartolomé Colón. Juan Amadís es un reconocido profesor de Bonao. Es licenciado en Ciencias Sociales y abogado, además de investigador histórico. ¿Dónde exactamente por primera vez se funda? En lo que se conoce como Bonao Arriba, la puerta, la entrada de Bonao, que corresponde hoy a Piedra Blanca, esa zona de hoy que se conoce como Sonador, que es un distrito municipal del municipio de Piedra Blanca de la provincia de Monseñor Noel. Los españoles pisaron por primera vez esta tierra en el año de 1494, cuando gobernaba el cacique Bonao, que tenía su residencia en el llamado Bonao Arriba. Allí los españoles fundaron el cuarto establecimiento urbano de la isla, que originalmente fue una fortaleza para asegurar el laboreo de las minas, las primeras encontradas en la isla. Bonao estaba en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque en algunos atacaba la plaga o había demasiado humedad que hacía imposible el asentamiento humano. Pero entre un punto y otro, llegan al lugar que consideran propicio para el asentamiento definitivo de la población. Pero finalmente se escoge este lugar porque no tiene esas características cenagosas, fangosas, ¿verdad? Muy húmedas. Y ya para determinada época, por ejemplo, se nos comienza a designar a nosotros como los del Yuna. Estábamos cerca del Yuna. El nombre de Bonao nació con el asentamiento mismo de los primeros grupos en esta zona en los tiempos de los taínos. Bonao, primero debe su nombre a un subcacique, a un itaíno llamado Francisco del Bonao, que ya se había castellanizado, ya había aceptado la religión, y de ahí su nombre, Francisco del Bonao. Bonao tiene una población de 165.224 habitantes, de las cuales 83.453 son hombres y 81.771 son mujeres. La provincia cuenta con 3 municipios: Bonao, que es su capital, Maimón y Piedra Blanca. Hasta 1983, Bonao fue un municipio de La Vega, pero aquel año fue erigida como la provincia Monseñor Noel, en honor a Monseñor Adolfo Alejandro Noel y Bobadilla, quien fuera arzobispo de Santo Domingo y presidente de la República entre 1912 y 1913. Desde su fundación, las principales actividades económicas de aquí han sido la minería y la agricultura. A la llegada de los colonizadores, el trabajo se concentró sobre todo en la recogida de oro, aunque se establece que no se trataba de grandes minas. Para los primeros 3 lustros de 1500, la explotación de oro le había generado considerables progresos a la villa de Bonao, como se llamó en su origen. El florecimiento y prosperidad de la villa fue, sin embargo, corta. La epidemia de viruelas y el duro e inhumano trabajo de las minas acabó con los indios. Los pocos vecinos que quedaron emigraron a Cotuí por las nuevas minas ahí abiertas. En sus orígenes, lógicamente, nosotros dependíamos de la parte agrícola, pero hace muchos años, varias décadas, que somos un pueblo minero. Dependemos básicamente de la minería. Michael Genao es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Noel. Es comerciante y empresario, además de ex gobernador provincial. Nosotros tenemos a Falcon Beach Dominicana, Cormidón, que está en Maimón, y Barrigol, que está en Cotuí, que también compartimos con Bonao una zona. Y es nuestra mayor fuente de ingreso
que tenemos en la provincia. Falcon Bricks Dominicana inició sus operaciones comerciales en 1972 con una planta para producir ferroníquel. La empresa extrae una media anual de 28.000 toneladas de ferroníquel. Según datos no oficiales, los ingresos totales de Falcon Bricks hasta 2005 fueron de $5.500 millones. En 2011, la empresa informaba que el 75% de sus empleados provenían de la provincia Monseñor Noel. Aunque la minería es el gran sostén de la zona, todavía se conservan algunas actividades agrícolas. Mira, nosotros tenemos arroz, tenemos producción de arroz en una cantidad no muy importante, tenemos cacao, tenemos café y también ganadería, pero todo en una proporción no significativa para poder mantener una provincia como es Bonao. Yo iba pa' Santiago y pasé por Bonao. Yo iba pa' Santiago y pasé por Bonao. Y a mí me dieron agua en melao en un jarro pillao. Y a mí me dieron agua en melao en un jarro pillao. Pillao, pillao, el jarro está pillao. Pillao, pillao, el jarro está pillao. Cuando en República Dominicana se habla de carnaval, es casi obligatorio pensar en el Carnaval de Bonao. Que es uno de los mejores carnavales del país y yo diría que del área del Caribe, por su colorido, por su calidad, por su diversidad. Clarixa Jiménez es la directora provincial de Cultura y directora del Palacio de Bellas Artes de aquí. Bueno, podemos decir que nuestro carnaval tiene la característica que lo define, que no la tienen otro pueblo, y es la diversidad. Nosotros tenemos un personaje central, que es el Macarao de Bonao, que es una mezcla del rostro humano y lo animal. También tenemos las comparsas, tenemos personajes individuales. Pero además de su carnaval, Bonao goza de una gran riqueza cultural. En el área de la artesanía podemos mencionar un grupo que ha puesto, es una marca pueblo, una marca provincia, que es el grupo Santos de Palo de Bonao. La singularidad y característica de los Santos de Palo de Bonao ha trascendido sus fronteras. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, les otorgó en diciembre de 2006 el sello de excelencia de la UNESCO para la artesanía de Latinoamérica y el Caribe. El grupo Santos de Palos de Bonao también ha ganado el primer lugar en el concurso Belén Artístico en el Vaticano. Además ha ganado 3 menciones de honor del concurso Virgen de Guadalupe de Ponce, Puerto Rico, y premios Ford Company, Santo Domingo. También han expuesto su arte en diversos países. Son un grupo que vino a rescatar una tradición que desde la colonización se practicó en Bonao, que era trabajar la madera y hacer de ella una obra de arte, convertir la madera en santo, una forma como de esculpir la madera y tallarla. Las artes en sus diferentes vertientes tienen un gran arraigo en Bonao. De ahí provienen artistas como el laureado pintor y escultor Cándido Vidó, quien fundara el Centro Plaza de la Cultura de Bonao y el Museo Cándido Vidó. El maestro nació en Bonao el 20 de mayo de 1936. A principios de 1960 se recibió de profesor de arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde luego sería profesor. Sus pinturas han andado el mundo. Han estado en 23 exposiciones individuales, tanto aquí como en el extranjero, desde Panamá, México, Londres, Venezuela, Cuba, París, Venecia, Sao Paulo, Yugoslavia, Estados Unidos, Bratislava y países de Medio Oriente. Fue el primer pintor dominicano en exponer sus obras en Francia, cuyo gobierno en 2003 lo condecoró como Caballero de las Artes y de las Letras. Aquí en Bonao, otros reconocidos artistas de la plástica son los maestros Miguel Núñez, Juan Trinidad y Cristian Tiburcio. Incluso, Tiburcio tiene su propia casa museo en Bonao. En el arte popular, Bonao presentan a Luis Díaz y Héctor Acosta como sus buques insignias. Luis Díaz, un gran cantautor, un gran compositor dominicano que para orgullo nuestro nació en Bonao, específicamente en el municipio de Maimón. No solamente puso a Bonao en alto, sino que nos representó, representó al país a través de grandes compositores. En la década de 1940, en Bonao, se produce un acontecimiento que marcaría no solo a Bonao, sino el país.
En lo que respecta a la fundación de La Voz del Yuna, 1 de agosto de 1942, evidentemente estamos ante un evento trascendental, porque precisamente en la esquina alterna estuvo el edificio. Hoy está la Biblioteca Municipal Profesor Juan Bosch, pero allí estuvo La Voz del Yuna, que fue el escenario de estrellas del arte popular, tanto nacional como internacional. La Voz del Yuna fue la emisora de radio que fundara José Arismendi Trujillo Molina, mejor conocido como Petán, hermano del dictador. En principio fue instalada en Bonao en 1942, donde funcionó hasta 1946, cuando deciden trasladarla a Santo Domingo. En 1952 se convierte también en una estación de televisión y la República Dominicana pasa a ser el tercer país con una estación televisiva en América. Para entonces comenzaría a llamarse La Voz Dominicana. También tenemos lo que fue la construcción de la réplica de La Voz del Yuna, que además de ser La Voz del Yuna, la réplica de los años cuando se fundó en 1942, ahora tiene otro contenido que le complementa, que es el Museo de La Voz del Yuna y también la Sala del Recuerdo. En el 1934 llega José Arismendi Trujillo Molina, Petán, a Bonao. Algunos amigos ya le habían comentado de este pueblo. Él se interesó, nos conoció y se instauró aquí, se mudó aquí a Bonao, ¿verdad? Hizo de Bonao su pequeño feudo personal. De ahí que se ha dicho que ningún otro pueblo como Bonao vivió la experiencia de la doble tiranía, porque teníamos la tiranía de su hermano, ¿verdad? Y también la de él, porque vivía aquí. O sea, la situación en Bonao fue más difícil que en todos los pueblos. Otros personajes destacados de la provincia Monseñor Noel son Alfredo Pérez Vargas, quien acompañó a Francis Caamaño en el desembarco de Playa Caracoles en 1973. Mayo Banex Vargas, expedicionario de la gesta del 14 de junio de 1959. Aniana Vargas, luchadora antitrujillista. Cayo Báez, luchador en contra de la primera intervención norteamericana. Guarocuya Batista del Villar, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Andrés Navarro, canciller de la República. Diomedes Núñez Polanco, ensayista e intelectual. Fausto Rosario, periodista. Mercy Jaques, diseñadora de modas. Nelson de la Hoya, artista. Juan Bautista Gil, musiquito, artista, entre muchos otros. Y un amigo fiel allí te espera. En Bonao, hermanito mío, a ti yo te voy cantando. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.